empezamos con este proyecto que es parte del programa Llegó el Museo. Empezamos el año pasado, en octubre del 2018. En esta segunda edición nos vamos a enfocar en historia local y regional y tenemos invitados de acá de Villa Rosario, de los patios de Cúcuta y de Bucaramanga. Vamos a iniciar con la gente de casa, con los de Villa del Rosario, con el profesor Gerardo García. El profesor Gerardo es historiador, investigador de acá de la comunidad y es fundador, además de ser profesor jubilado, de haber tenido una larga experiencia docente, es fundador de la Cuna de Colombia, del espacio de investigación y promoción de cultura en el municipio. Entonces, bueno, sin más preámbulo, acá lo invito a pasar y los dejo con la conferencia que es la historia de Villa Rosario ayer y hoy, contada por uno de sus protagonistas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más puedo contarte? Te contaré de un niño que nació en una casa llamada El Altillo, que al correr de los años llegó a ser general, presidente, héroe y prócer y derrotó a los reyes. Nos dio la libertad, también nos dio las leyes y al llegar al ocaso de su gloriosa vida, antes de morir dijo: declaro que nací en Villa del Rosario, el que siempre le tuve gran cariño. Yo quiero a ti contarte mi pueblito y recordar los tiempos cuando niño, correteando por todas tus callejas a las que yo recuerdo con cariño. Yo quiero a ti contarte mi pueblito y recordarles a todos de tu historia, de tus ilustres hijos, de tus próceres, tus blasones, tu economía, tus gestas y tus glorias. Esto no es mío. Esto es del maestro Darío Jaimes, en algo que él lo llamó cuento y poesía. ¿Quién es el maestro Darío Jaimes? Pero antes de ir donde el maestro Darío Jaimes, es un orgullo, así esté yo en mi tierra, es un orgullo estar en la casa del hombre más ilustre de la patria y de tener un público que a esta hora quien se acerca es porque realmente quiere conocer. Por eso los aplaudo, los alabo, porque no todo el mundo se desplaza a esta hora, ¿sí o no? A escuchar, generalmente cuando dicen que la historia pone a más de uno a dormir. Y ustedes se han acercado, han llegado, y a estos espacios que Susana está abriendo, pues también contarles algo luctuoso, un día como hoy. Hace 203 años muere uno de los hijos más ilustres de esta tierra, el doctor Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes. Tal vez más adelante, si el tiempo nos da, porque aquí hay unos tiempos que respetar, porque así son los simposios, quiero decirles que nosotros, esa economía del cacao, que hizo que muchas gentes se desplazaran hacia este sector que conocemos como la Villa del Rosario, hizo que viniera gente que pudo con el tiempo enviar a sus hijos también a estudiar y a prepararse más en el Colegio San Bartolomé. Ese cultivo del cacao, a través de que cuando se reunía también con el de San José de Cúcuta,
se llevaba por el lago de Maracaibo, y que ese cultivo del cacao también hizo que Antonio Nariño llegara por acá en 1797 y en unos negocios con Chaveado Peltier, disfrazado de sacerdote y cura, llegara a la Villa del Rosario, mucho antes del Congreso Constituyente de 1821. Y ese cultivo del cacao que permitió entre esos que se formara una gran playa de gente interesante, como los Gutiérrez de Caviedes, el general Francisco de Paula Santander, el coronel Concha, y heroínas que de pronto desconocemos, como Manuela García Nava, esposa del general Pedro Portul, como Manuela, Isabel, Rita, Porras de Fernández, heroínas de talla que en la época del terror se salvaron de casualidad. Ese sinnúmero de próceres que esta tierra entregó, que le entregó a la gesta emancipadora. Y cuando uno lee una carta que le envía el coronel Concha al general Santander, diciéndole: por estar en estas bregas descuidé la educación de mis hijos. Yo les digo, el día que yo leí eso, casi se me desgranaron las lágrimas. De esa grandeza de hombres que esta tierra dio para esa gesta emancipadora. Y cuando el general Santander, después de recibir su primera formación acá, y producto de que podían enviarlo a Santa Fe o Bogotá a estudiar, con otra cantidad de gente que anteriormente a él se habían ido hacia Santa Fe o Bogotá a prepararse. Aquí pues recibió normalmente las clases de su profesora, Bárbara Chávez, y de 13 añitos desplazarse una persona hacia la capital a prepararse. Y allí recibirlo su tío, Nicolás Mauricio de Omaña y Rodríguez, que nació por ahí por los lados de, por ahí cerca donde vive Freddy. El presbítero Nicolás Mauricio de Omaña y Rodríguez, nacido acá en la Villa del Rosario, tío del general Santander por parte materna. Fue su tutor, fue su profesor, fue su rector del Colegio San Bartolomé. Y pasa nuestro ilustre paisano a vestir una beca ya en el Colegio San Bartolomé. Y Nicolás Mauricio de Omaña, que fue firmante del Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, que fue miembro de la Junta de Gobierno del 20 de julio de 1810, y que en la época del terror de la que hemos escuchado hablar, cuando aquí también cuenta la historia que el pueblo quedó vacío en el 16, cuando tuvo que huir todo el mundo, y ahí fue cuando las hermanas Porras de Fernández se refugiaron en Palo Gordo. Son de todas maneras hechas prisioneras. Si sabemos, Palo Gordo queda al sur, en la parte rural del municipio. Voy a ubicar porque yo creo que estoy hablando de aquí personas así, ¿no?, que no son de Rosario, y nos agrada que venga la gente que no es de Rosario, más todavía nos agrada más. Y ellas se refugian allí, Rita, Manuela, Isabel, de todas maneras caen presas y llevadas y torturadas en Pamplona y puestas presas. Y en esa época del terror también hay una historia triste, bastante lamentable, de Manuela García Nava, esposa del general Pedro Portul.
y el general Pedro Manuela García Nava se desplaza hacia el Casanare, donde estaba su esposo en la preparación de las tropas, ayudando en la preparación de las tropas, que posteriormente dieron el golpe de la llamada Batalla de Boyacá. Pedro Cortul, un hijo de Villarrosario, nacido en lo que hoy conocemos como La Bagatela, el Monumento Nacional La Bagatela, nacido ahí, y se desplaza, ella y María del Carmen Ramírez, heroína tachirense, dueña de lo que hoy llamamos La Bagatela, esa casa que ustedes ven aquí en el grabado que cargo en la camiseta, de 2 pisos, era La Bagatela original. Lastimosamente, el terremoto del 18 de mayo de 1875 la derribó. Y este monumento es el símbolo de la unidad latinoamericana. Y María del Carmen Ramírez y Manuela García Nava, en la época del terror, tienen que salir huyendo. María del Carmen, con lo poco que llevaban en ese momento en las manos, como se dice, y abandonar todas sus propiedades, porque los Fortul, los Santander eran dueños de casi todo lo que es el Palmar. Y recordar que en el Palmar, en una de las haciendas, precisamente de los Fortul y los Santander, aquí en la diagonal de donde estamos hacia adentro, hacia el Palmar, en esa hacienda llamada Las Palmeras, ahí funcionó el cuartel general del Rosario, desde donde el libertador Simón Bolívar emitió una serie de decretos, entre esos el decreto que crea la educación pública, el 21 de junio de 1820. O sea que el Ministerio de Educación tendría que hacer una gran celebración el año entrante, ¿cierto? 200 años. Susana, ahí queda ese 21 de junio de 1820. Y en mayo de 1820, 20 de mayo, Bolívar emite otro decreto desde ahí, desde el cuartel general de Rosario, devolviéndole las tierras a los indígenas, las tierras que los españoles les habían robado, les habían quitado. El decreto de la creación de la Administración de Justicia, el decreto correspondiente a la agricultura y comercio. Y ahí en todo 1820 se instaló Pedro Briceño Méndez, secretario de guerra, lo que hoy diríamos el ministro de Defensa, instalado en el cuartel general de Rosario, y de ahí salieron aproximadamente unas 500, 600 publicaciones de órdenes militares hacia los demás cuarteles. Vamos mirando esa grandeza y vamos combinando, porque aquí nos toca ir combinando, porque les soy sincero, la historia del Rosario pues no se cuenta en el tiempo, pero gracias al espacio que se le da, eso es valioso. Y regresamos a mirar a Manuela García Nava cuando se va desplazando con María del Carmen Ramírez, huyendo y dejando todo eso. Y María del Carmen Ramírez se queda en Pamplona, heroína tachirense, abandona todos sus bienes, bienes que le quedaron por herencia, unos en San Cristóbal y otros en la Villa del Rosario, como la casa que conocemos como La Bagatela, lo que conocemos como Casa Vieja, allá al lado de la Capilla Santa Ana, donde fue bautizado el general Santander, construcción de hacia 1738 en Bareque, Teja, y donde fueron bautizados esa gran cantidad de próceres, mártires y heroínas que la Villa del Rosario dio. Y ellas van en su camino,
van en su camino hacia, en Pamplona se queda María del Carmen Ramírez, porque su esposo está allá. Y allá nace su último hijo, por eso nace, el resto nacieron en Villa del Rosario. Y Manuela García Nava con sus hijos y los trapitos que llevaba, como se dice nomás, huyendo hacia el Casanare en busca de su esposo Pedro Portul con sus hijos, y en el camino muere su hija menor Cleofe de hambre. Y ella entra en un estado de locura. Logran llevarla hasta el Casanare, hasta donde está su esposo, y allí ayuda en esa conformación de los ejércitos. Y fíjense que pasan desapercibidos muchos de los hijos de Villarrosario, porque tenemos que ir sembrando todo esto que hace 200 años había que sembrarlo, ¿sí? Pero bueno, van apareciendo los espacios. Y regresamos nuevamente a Santa Fe, Bogotá, donde también al general Santander lo recibe Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes, que hoy precisamente está cumpliendo 203 años de haber sido asesinado por los españoles, cuando él, huyendo de la época del terror, se dirige hacia Pore Casanare, y allí lo logran apresar, lo fusilan delante de todo el mundo. Y recordarles que Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes dio el primer grito de libertad con las cartas de Suba, publicaciones que marcaron el primer grito de libertad, las cartas de Suba, que para ese momento eran escritos subversivos, pero subversivos para los españoles, Y él, que abandonó todo, su riqueza, porque sus padres tenían riqueza y la tenían aquí en Villa del Rosario, y abandonaron absolutamente todo, los 5 hermanos, y todos, incluyendo a su hermano José María Gutiérrez de Caviedes, también fue fusilado, porque recuerden que cuando los españoles regresaron en la segunda vuelta, en la época del terror, vinieron fue por las cabezas, vinieron fue por los ideólogos. Y es cuando vienen por el lado de Venezuela, y Bolívar dice, o nos unimos o aquí nos acabaron, ¿sí? Y es cuando empiezan a unirse, y es cuando entonces surge lo de los ejércitos libertadores y la organización en los llanos para dar los golpes finales que ya conocemos del bicentenario pasado. Y hablando de ese bicentenario pasado, para poder tocar ese punto, nosotros también tuvimos un bicentenario de la batalla de Juan Frío. Tiene 2 partes. Un parte que da el general Fortul, y un parte que da el general Sublet, 23 de septiembre de 1819. O sea que esa batalla cumplió 200 años, ahorita el pasado 23 de septiembre, que fue cuando se desalojó a los últimos españoles, al último reducto que había quedado en este lado, y fue perseguido, y sin más la batalla aborta, porque 4 paisanos divulgaron a los nuestros, pero como toda estrategia militar, ellos también les llegaron por otro lado. Y esa batalla se da en Juan Frío, que es la batalla de Juan Frío, y que tenía sus 200 años, y los cumplió hace unos días, ¿sí o no? Hace unos días. Bueno. Y Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes, no contentos con haberlo fusilado en Pore Casanare, ¿qué hicieron? En Santa Fe, Bogotá, sacaron por carretada sus publicaciones, las quemaron junto con un retrato de él para escarmiento de los demás patriotas. Y a José María Gutiérrez de Caviedes lo fusilan en Popayán, en la misma época de 1816, hermano de Fruto Joaquín, nacido aquí también.
y Custodio Gutiérrez de Caviedes, que estuvo en la formación de las tropas, en el batallón de cazadores, como capitán, en la formación de las tropas allá en el llano. El coronel Concha, que Bolívar le ordena, usted se queda acá, él ayudó a preparar las tropas allá en el Casanare, y Bolívar le ordena, usted se queda acá, porque tiene que cuidar esta entrada mientras nosotros arrancamos hacia el proceso de lo de Boyacá. Y se queda un rosariense ahí cuidando ese sector. Y Pedro Fortul, que también estaba ahí, parte con el general Santander, las tropas unidas de Bolívar y Santander ya, y parten los rosarienses Pedro Fortul, Custodio Gutiérrez y nuestro generalísimo Francisco de Paula. Parten, y después de la batalla del Pantano de Vargas, Bolívar le ordena al general Fortul, usted por favor se me va para Pamplona para cuidar esa entrada. Dos rosarienses cuidando las entradas, es porque había confianza. Y Custodio Gutiérrez de Caviedes, participa en la batalla de Boyacá y en el resto de la ruta, pero llegó hasta la batalla de Boyacá con el general Santander. Terminada la batalla de Boyacá, consideró Custodio Gutiérrez que tenía derecho a casarse y le pide permiso al general Bolívar: general, yo creo que ya cumplí, creo que ahora sí debo organizarme. Y tenía una novia bogotana muy bonita, y el general Bolívar le dice: sí, usted tiene derecho a casarse, pero cuando terminemos la campaña del sur. Se van a la campaña del sur, y entre esos se va Custodio Gutiérrez de Caviedes, ese rosariense, de esos Gutiérrez de Caviedes, una familia de próceres, de mártires. Y lastimosamente en la batalla de Genoy, en el sur, muere. Dicen, cuenta la historia, que la joven entró en un estado de locura al saber que su prometido lo habían asesinado. Fíjense todo lo que va quedando en el camino para dar una gesta de emancipación, y que muchas veces en el Rosario nos tienen olvidados, pero estamos, eso, a todo marrano le llega su Nochebuena, ¿sí o no? Sí. Bueno, resulta que en ese ir y venir de la economía se presenta un grave problema con el cacao. Empieza a decaer el cultivo por las plagas, aparece el café. Allá en 1794 aparece el café en la Villa del Rosario, y en el 91 en la hacienda La Yegüera en Rubio, cuando Gervasio Rubio trae el café, lo siembran en Rubio, y en esos negocios entre Chaveo Peltier, un francés que llegó acá y se casó con una tía del general Pedro Fortul, de Teresa. Por eso esa hacienda que está aquí abajo, más abajo, esa hacienda tenía el nombre de Teresa, Santa Teresa. Una hacienda que está aquí como a unas 4 cuadras de donde estamos. Hacienda Santa Teresa. Esa hacienda era de los Fortul. Y en ese matrimonio entre Teresa y Chaveo Peltier, un francés, empiezan la siembra del café en los negocios entre Chaveo Peltier y Gervasio Rubio, que fue el que se dio terrenos para precisamente la creación de Rubio, la hacienda La Yegüera. Y empiezan a sembrar las primeras 50.000 matas de café aquí en el Palmar. El café no entró por Salazar, entró por la Villa del Rosario, la Nueva Granada. Y hay los documentos,
que pasa es que aquí nos toca, por eso no proyectamos nada, porque no nos da tiempo, o sea, ya se me va a acabar el tiempo y no, sí, y eso es así, no, uno tiene que aceptar, eso, las reglas son reglas. Y después, ¿qué viene? Recuerden que a nosotros tuvimos lo más grande, ¿cierto? Y que estamos a 2 años, el bicentenario del Congreso de 1821, que nos dio la Constitución, nos dio el escudo de armas, nos dio el pabellón nacional y nos dio 80 leyes más, donde la Villa del Rosario se vistió de grandeza cuando recibe a estos constituyentes a través del artículo 8 de la Ley Fundamental del Congreso de Angostura del 17 de diciembre de 1819, cuando en ese artículo 8 se determina que el 1 de enero de 1821 se debía reunir en la Villa del Rosario el Congreso, porque se consideraba que la Villa del Rosario era el lugar mejor proporcionado, geopolíticamente, y era una manera de mantener también a Páez y a Santander quietos y darles también su parte interesante. Entonces, vivimos y estamos a puertas de ese bicentenario, ya estamos cerca. Y ese bicentenario se dio fue en la Villa del Rosario. No hay sino una sede, que es Villa del Rosario. No hay otra sede. Miramos las actas son muy claras. ¿Sí? Son muy claras. La Villa del Rosario. A nosotros, el tiempo ya está acabando, nos afectó un terremoto. Después de ese terremoto, la gente decide desplazarse hacia lo que llamamos ahora el Rosario Nuevo, y se reconstruye esto. La casa de nuestro general también desaparece, que estaba en propiedad de los Suárez, ¿cierto?, de don Alberto Camilo. Dicen que don Alberto Camilo fue una persona excelente, dicen los viejos. Alberto Camilo, después de ese terremoto, ayudó a mucha gente. El que fue dueño de esta casa después, cuando ya después el gobierno la compra más adelante. Y entonces empieza a crearse el Rosario, a rescatar Villa Antigua, que es la matriz, y nace en el barrio Piedecuesta, el barrio La Pesa, lo que hoy es Fátima, donde yo nací, el barrio Gramalote, el barrio Centro y La Palmita, pero no en la magnitud de lo que ustedes ahora conocen. El resto fueron invasiones. Esos fueron los barrios que nacieron. Y empieza a tener auge el cultivo de la caña, y se logró tener 20 trapiches por el sector de la parte que las riberas del río Táchira, y 8 por las riberas del río Pamplonita. O sea, vivíamos de la panela. Mire, eso fue hermoso, nosotros eso lo vivimos, muchos de los que estamos acá. Ir uno a las haciendas, incluso acá se podía venir, al Palmar se podía venir, que fue lo que yo disfruté, porque mi padre tenía ya una finquita que mi tío le había dejado, y ir uno y traer panela, miel, mataburros, chochecos, ocumo, apio. O sea, el Palmar era una despensa. Por eso cuando hay gente que a veces critica que los cultivos que están aquí, hombre, esos cultivos están recordando nuestros cultivos ancestrales. Eso que está ahí a las afueras de la casa es el recuerdo para que los muchachos, porque muchos de los muchachos ahora no conocen de dónde, nada más de yuca, ¿sí o no? Nosotros porque tuvimos ese privilegio de conocer todo eso. Bueno, se da ese cultivo y después se da el cultivo, después aparece el cultivo de la uva paralelo con el de la caña. Y ya teníamos incluso
en el cultivo de la uva lo impulsó mucho don Víctor Suárez aquí en la estación de ferrocarril. Él fue el impulsor del cultivo de uva, don Víctor Suárez. ¿Y quién trajo ese cultivo? El suizo Julio Locher. Y las primeras matas se sembraron en la granja departamental, en La Palmita que estaba, y de ahí salió la semilla para el resto. Y ahí, y antes de que me olvide, en esta casa también nació el célebre matemático Manuel Antonio Rueda Jara, que sus libros fueron de estudio obligatorio en las escuelas y colegios de Colombia y libros de consulta en las universidades de América, en esta casa. Y el cultivo de la uva, del cual también nosotros tuvimos esa oportunidad de ser espantapájaros, ¿sí? Nos tocaba ser de espantapájaros. A esta hora estábamos en ese plan, por todos los... Eso era bonito escuchar en las tardes como un toque de tambores, ¿sí? En todas las casas. Susana, usted me da el favor y me recuerda, ¿no? Cuando ya tenga que parar. ¿Sí? Y entonces a nosotros nos tocó hacer de espantapájaros. Y una de las tareas más difíciles era lo que llamaban entresacar la uva, porque eso era todo el tiempo en este plan. Decían los viejos que había que quitar la uva pequeñita porque esa le restaba a la otra, ¿sí? Tuvimos una infinidad de variedad de uvas. Ya la uva se había regado en todas las casas, había uva en todas, ya eso, de eso era la economía de acá, de Villa Rosario. Había uva por todos lados. Ya fabricábamos vino artesanal. Yo se lo digo porque yo hice vino artesanal, pero no me aguanté 8 días. Yo lo enterré. Yo enterré una botella, ¿sí? Molí en una de esos molinos Victoria, ¿no? Ese molino. Y lo colé. Eso es una cosa que se me ocurrió que eso podía ser así. Y colé, le eché un puntico de azúcar, lo enterré, pero yo no me aguanté 8 días y yo lo saqué. Uy, pero qué vaina tan deliciosa, o sea. Deliciosa, o sea, deliciosa. Y vino preparado por uno mismo, artesanal. Pero a la familia Paz sí le dieron una licencia para montar una fábrica de vino. A la familia Paz aquí en Villa Antigua. Ellos tenían la licencia. Y cuando eso era el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, era el que daba el permiso. Y arriba, en Lomitas, ya unos españoles iban a montar otra fábrica de vino, porque el cultivo de uva estaba regado por todos lados estaba el cultivo de uva, en todas las casas. Eso no había casa donde no hubiera cultivo de uva, en todo había cultivo de uva. Y ya el cultivo de uva salía para Medellín, salía para Venezuela. Ya en los aviones estos Urraca que existieron, ¿sí? Los Urraca, en eso se sacaba la uva. Y había gente que iba desde aquí. Este señor Pulido allí, Raúl Pulido, en su carro Impala de esa época, iba hasta Bogotá a llevar la uva para venderla. Mi mamá logró llevarla hasta el mercado de Bucaramanga. Y a mí me gustaba porque así me vomitara por ese camino, ¿sí? Porque, sí, uno es muchacho, ¿sí? Eso es lo primero que a uno le pasa cuando viaja, ¿sí? Uno por tierra. Eso lo vivimos todos de muchachos. Pero yo me atreví a ir con tal de que me llevaran, ¿sí? Y eso de los espantapájaros, y por eso fue que incluso yo compuse una canción y el maestro Barrera me le puso la letra. Se llama el Festival de la Uva, precisamente alusivo a eso, ¿sí? Alusivo a ese cultivo de la uva. Entonces, ya por respeto, ¿no? Ya. Quiero rematar con algo. Primero, agradecerles a ustedes la gentileza de escuchar. Repito, esta hora no es fácil. Agradecerles el hecho de que vengan acá. Agradecerles a las personas que vinieron. Agradecerle especialmente a mi hermano, a Freddy, a la profesora Julie,
a los estudiantes que están acá y a todas las personas, pero a ellos porque pues con ellos tengo más afinidad, a Luis, ¿sí? A Susana por darnos este espacio, muchísimas gracias, Susana. Y unos espacios de pronto donde podamos hacerlo por temas, ¿no? Más adelante tal vez hayan esos espacios. Quiero rematar con lo siguiente. Cuando Manuel Ancísar en 1851, escritor, periodista, abogado, historiógrafo, cuando en su capítulo 40 del libro Peregrinación de Alpa, apenas pisa territorio del Rosario, dice unas frases que a mí me parece que define al Rosario, por eso me gusta decirlas. Tan pronto pisa el Rosario, dice, rodeada por arboledas frondosas, a cuyo amparo crecen los perfumados cacaotales, tiende la villa del Rosario sus calles rectas, limpias y bien empedradas, sus casas de teja, su espaciosa iglesia bajo mucho respeto memorable. No es población ruidosa y agitada como San José, sino más bien quieta y con algo de solemne que sienta bien a la cuna de Colombia.